El tema es sencillo. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Pregúntele al que está a su lado. ¿Quién irá? ¿Quién irá a llevar esta palabra gloriosa del Señor? Son, hermanos, unas reflexiones que el apóstol Pablo escribe para beneficio de la iglesia. Escribe para que nosotros reflexionemos y veamos. Esta semana estuve en la ciudad de Houston compartiendo, hermanos, la instrucción del trabajo que se debe de hacer en la obra del Señor en los próximos años, preparando unas nuevas generaciones para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Se hizo una encuesta de la edad de los pastores, y hay una edad ya bastante madura. Hay una cantidad de pastores que están pasando 70 años, otros 60, ahí voy yo ya, otros 50. Y el estudio nos está diciendo que en este tiempo se están retirando del ministerio, hablando de nuestro concilio, pasando los 60 a 65 años. Eso quiere decir que es urgente, como que ya me oyeron a mí que ya me voy a retirar y ya están buscando sustituto. Es importante de que nosotros entendamos que hay que preparar la nueva generación que va a seguir llevando esta palabra. Porque Pablo, esa era la preocupación de él. Él hacía mención de la importancia del evangelio, pero también hacía mención de la importancia de quiénes van a llevar la palabra. No basta solamente hacer un énfasis en lo que se necesita, sino qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para llevar este mensaje de la palabra. Por eso, si ustedes vieron, le cambié un poquito al versículo 13, porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es que la iglesia es un lugar de entrenamiento, de capacitación, de, hermanos, fortaleza, de, hermanos, llenura del Espíritu, que nos lleva a través de la palabra para que nosotros hagamos el trabajo de este tiempo que nos corresponde hacer a nosotros. Luego de nosotros vendrá otra generación que preparará a la siguiente generación, y así la iglesia ha venido caminando por los años y los años. Se han levantado los enemigos del evangelio, se han levantado los que han querido detener el avance de la obra del Señor, pero como no es de los hombres, esto es poder de Dios, dice el mismo apóstol Pablo, para todo aquel que cree. Entonces el evangelio es poder de Dios. Entonces no es un trabajo de personas, de concilios, de iglesia. Es una obra que viene del cielo respaldada para llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la bendición en esta casa de ser preparados, capacitados a través de la escuela del discipulado. Ahí está ya nuestra hermana, ¿qué se me hizo? La tecladista. Se fue a hacer el reporte. Ay, Dios mío, la hermana Silvia es la coordinadora con la zona 3. Ellos son los que están trabajando, coordinando en este momento con los supervisores y líderes la escuela de discipulado para este año. Es una oportunidad. Si usted no ha tomado el tiempo para escuchar la palabra en el discipulado, es necesario que usted tome el tiempo y se siente a escuchar lo que tenemos que hacer como discípulos del Señor. Si usted asiste a esta casa, si usted le gusta esta iglesia, pues entonces regístrese, hágase parte de un entrenamiento de capacitación. Y yo cuando veía esta palabra, hermanos, veía entonces ¿quiénes han respondido diciendo heme aquí? Yo quiero llevarlo por algunos ejemplos de la palabra del Señor. Quiero comenzar con Moisés. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, Moisés está de lo más tranquilo cuidando las ovejas de su suegro. Él no está ahí, hermanos, perdiendo el tiempo, él está trabajando, pero se ha olvidado de la vida primera, los primeros 40 años que estuvo en Egipto y que luego va al desierto. Él como que estaba de lo más tranquilo, y así muchas veces, hermanos, hay personas que están de lo más tranquilo, tienen su trabajo estable, tienen su economía estable, tienen su familia estable, pero como que Dios como que llega a inquietar nuestros corazones y nos pone a que respondamos a la voz de Dios. Moisés está ahí en el capítulo 3, solamente voy a leer el verso 4, cuando el Señor le habla. Moisés mira la zarza que está ardiendo en aquel monte
y mira que no sé qué, me dice, voy a ver qué es lo que hay ahí. El Señor le responde y le dice, viendo Jehová que iba, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Y él respondió. ¿Cómo respondió? Heme aquí. La respuesta dice, habla, que te escucho. Dime lo que quieres que yo haga. Estoy escuchando tu dirección. ¿Cuántas veces nosotros estamos en la oración y Dios habla a nuestro espíritu? ¿Cuántas veces estamos a través de la palabra, estudiando la palabra y sentimos que el Espíritu habla a nuestra vida? Hay una quietud en nuestras vidas, pero hay un mover. Usted tiene que aprender a sentir la voz de Dios para poder moverse en lo sobrenatural de la voz de Dios. Nosotros no podemos seguir escuchando la voz de Dios y seguir de la misma manera como que nada está pasando en nuestra vida, sino que tenemos que movernos. Imagínense, hoy tenemos la bendición de tener a Mary aquí con representación de la familia. Hace 14 años ellos decidieron ir para México y regresar con una visión, con un llamado, con un propósito. Imagínense si se hubiera quedado aquí nuestro hermano Marcelo, Dios siempre lo iba a usar, pero en aquel lugar, y él estaba de lo más tranquilo aquí. Él era coordinador de los grupos familiares. Él estaba bien, tenía una zona con más de 250 hermanos, tranquilo, hermano, pero como que llegó la inquietud de la voz de Dios. Llegó el mover de Dios y le dijo, muévete porque quiero hacer algo. Y eso, hermano, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay momentos que Dios nos está hablando por la palabra y nos gusta cuando Dios nos habla. Hay momentos que Dios nos está hablando por el Espíritu Santo, pero a veces no nos gusta cuando Dios nos habla por un hermano de la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos dispuestos a escuchar la palabra, estamos dispuestos a escuchar el Espíritu, pero no nos gusta cuando nos habla por alguien de la iglesia, que le dice, mira, el Señor dice que tienes que hacer esto. Hay un momento cuando nosotros nos encontramos que necesitamos la voz de Dios. Así que si usted está tranquilo en esta tarde, está tranquilo en su casa, dígale, Señor, yo quiero ser movido a lo sobrenatural. Yo no quiero seguir viviendo solamente por vivir. Yo quiero hacer algo que te beneficie, que te honre, que te sientas contento, Señor, de lo que yo estoy haciendo, porque quiero agradarte, Señor. Y responder como respondió Moisés. ¿Cómo respondió Moisés? Heme aquí, Señor. Habla, Señor. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar. Hermano, tenemos que aprender a dar pasos de fe. Tenemos que movernos en lo sobrenatural de Dios. Voy al segundo ejemplo que quiero usar, y es Samuel. Allá en el capítulo 3 del libro de Samuel, dice la Biblia que ya él era un muchacho. Capítulo 3, verso 1 dice que era joven, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Los jóvenes deben aprender a ministrar al Señor en su presencia. Voy a repetir, los jóvenes tienen que aprender a ministrar al Señor. ¿Y qué es ministrar al Señor? Es servirle al Señor, es vivir como Dios quiere, usar el talento que Dios le ha dado, revolucionar el tiempo en el que vivimos, pero en el Espíritu del Señor. Samuel ya no era un niño, Samuel ya no era un muchachito, Samuel ya era un joven. Dice la Biblia, y el joven Samuel ministraba al Señor. O sea que él estaba predicando, él estaba hablando de Dios, él estaba haciendo que en el altar hubiera una palabra de Dios. Porque cuando dice ministraba, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Los jóvenes de ahora en día no pueden estar indiferentes a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Deben de ministrar al Señor. Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi talento. Pero los jóvenes de ahora en día no quieren compromiso. Los jóvenes de ahora en día no quieren compromiso.
Solamente quieren el beneficio, el beneficio, el beneficio y el beneficio, pero no le dicen: Señor, aquí está mi vida, úsala para gloria de tu nombre. Hay poder en Jesús. Va despacito entrando la palabra, pero va a llegar. Cuando estamos comiendo, todos estamos calladitos. Así que yo espero que esté llegando la palabra. Jóvenes menores de 99 años deben de hacer un compromiso con el Señor. Ya dije la edad porque algunos estaban diciendo: ay, ya me salvé. No, es que con ustedes estamos hablando también esta tarde. Hacer un compromiso: Señor, 2025, mi vida va a ser diferente. Señor, desde aquí en adelante cambio, mi vida es para la gloria de tu nombre. ¿Usted atrevería en este día a decir: Señor, renuncio a mi profesión, renuncio a mi trabajo, renuncio a mis estudios, me dedico a servirte? ¿Lo quiere hacer voluntariamente o quiere que Dios le hable? Verá que es más fácil decirle: Señor, heme aquí, habla que tu siervo oye. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Le dio la revelación del gran Dios. ¿Qué hizo Dios con Samuel? Le dio el don y el ministerio de profeta. ¿Oyó? A cada uno Dios lo bendijo, lo sacó de donde estaba. Moisés pastoreaba ovejas, ahora lo pone de líder a sacar al pueblo. Samuel está ministrando en el altar de Dios y lo levanta con un don de profecía. Lo levanta con el poder de la palabra del Señor. Y oiga bien lo que dice la Biblia. Oiga bien lo que dice ahí el capítulo 3. Dice que este estaba durmiendo en el templo. Vea conmigo. Vea conmigo. Jehová, verso 4, llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Sin saber Samuel a quién le estaba respondiendo, él dice: heme aquí. Porque Samuel creía que quien le hablaba era el sacerdote Elí. Mira el versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y le dice: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Dice Samuel, creyendo que era Elí, el sacerdote, el que lo estaba llamando. Versículo 7. Samuel no había conocido la voz de Jehová. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y se levantó corriendo a donde estaba Elí y le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que quien le hablaba a Samuel no era otra voz, sino que la voz de Jehová el Señor. Es necesario que la voz de la experiencia dentro del llamado y del caminar de la vida de la iglesia aprendamos a dirigir a nuestros jóvenes a Cristo el Señor. Que nosotros los jóvenes, adultos, gente mayor que ya conocemos, hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Hagamos que nuestros jóvenes sean inclinados a obedecer al llamado del Señor. Y dice que Elí le instruye, versículo 9, y le dice: cuando vuelvas a escuchar la voz, responde Samuel: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así pasó. Verso 10, vino otra vez la voz de Dios: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Yo quiero que entienda lo siguiente. Samuel todavía no había aprendido a distinguir la voz de Dios, pero Samuel ya servía al Señor. ¿Entendieron la palabra? O sea que a veces queremos nosotros en algunas cosas, queremos que Dios nos hable, y en otras cosas nos aventamos nosotros por fe. ¿Ah? Si el Señor nos está diciendo: ve y predica la palabra, no, Dios me tiene que hablar. Pero para andar de novios no necesitan que Dios les hable. Ay, toque tablita va. ¿Verdad? Para algunas cosas sí, voy a ayunar, voy a orar para ver qué Dios me quiere decir, pero para algo otra nos aventamos. Ay, Dios mío, habla. Y el capítulo 22 del primer libro de Samuel, David está huyendo.
David está yendo, hermanos, huyendo de la vida, de la amenaza que trae de Saúl. Y llega a una tierra, corriendo con sus soldados, y se encuentra con los sacerdotes que ministraban en aquel templo. En el capítulo 22 y en el versículo 9 había un hombre malvado, dice que era edomita. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 9. Era el principal de los siervos de Saúl, no era de Israel, era de Edom. Ya sabe de dónde vienen los de Edom, ¿verdad? Para no entrar en mucho ahí. Y Saúl preguntaba que si alguien había visto a David. Y este dice que le dice, sí, le dice, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó a Jehová en el templo. Y ya lo demás pues yo lo voy a dejar ahí, lo voy a resumir. Y dice que Saúl, verso 12, le dijo a Ahitob, el padre de aquellos sacerdotes, ¿es verdad? ¿Es verdad que vino aquí un sacerdote? Y le dice a Ahitob, y él respondió, heme aquí, Señor mío. Habla, Señor mío, al rey, a Saúl. Pero no sabía que estaba respondiendo, ¿sabe para qué? Para morir. Para morir. Hay muchas veces, hermano, que la vida del ser humano se está en un hilito, en un instante, hermano, de nuestra vida. Sí, estamos. Dios en su misericordia nos da la oportunidad de que nosotros respondamos para escuchar la voz de Dios. Aquel hombre respondió para contestarle al rey. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que aquel hombre fue sacrificado, él y su familia, todos los sacerdotes, por haberle dado la espada que David había tomado del gigante Goliat. Le dio panes de la proposición que había en el templo. Le había, hermanos, dado, pagó con su vida, lamentablemente. Humanamente, lo vemos, una situación sirviendo a Dios, se encontró la muerte. ¿Cuántas personas, hermanos, han salido al ministerio y en el campo? ¿Cuántas historias leemos de misioneros que han salido al campo y allá con su familia encontraron la muerte? O uno de los dos. Se cuenta de un misionero de Nueva York que fue al campo misionero y allá su esposa murió y él regresaba del campo misionero y veía las bandas de guerra que esperaban a toda la gente que venía en aquel barco, y él dijo, me han salido a esperar, pero nadie conocía de aquel misionero el dolor y la angustia que traía, que su esposa había muerto en el campo misionero. Lamentablemente la vida del ser humano es así, no reconoce la obra, pero el que te ha llamado es fiel. El que te llama es fiel, el que te bendice es fiel. Si hay alguien aquí con angustia y aflicción, te digo esta noche, Dios es fiel. Dios escucha la oración de su pueblo. Dios está atento al clamor de los que le buscan. Así que Ahitob y su padre y sus hijos y su familia murieron por ser fieles al llamado que habían ellos aceptado, y era servir en aquel templo, en aquella tierra. Uno más que usted lo conoce, no voy a entrar en detalle, Isaías. Isaías capítulo 6 está en el templo, se muere el rey. Entra Isaías al templo y dice, ya no hay más que hacer, se acabó todo. Y él comienza a tener una visión de Dios y se da cuenta que la presencia misma de Dios estaba con él. Y él escucha la voz y dice, aquí soy hombre muerto porque he visto la gloria de Dios. Pero dice que llegó un ángel, tocó sus labios y le dice, Isaías, no digas eso, porque esto tocó tus labios y es limpio tu pecado. Cuán tremendo, hermano, si nosotros vemos por qué no descendía la gloria de Dios, por qué la palabra de Dios escaseaba en los tiempos de Samuel. Sencillo, era porque había pecado en el pueblo, había pecado en el altar, había pecado en el líder, en los sacerdotes que ministraban en Silo. Hermano, la presencia de Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria de Dios, hermanos,
era la que llegó y visitó a Isaías. Isaías le llaman y escucha la voz de Dios y dice: ¿quién irá? Y él responde, capítulo 6, versículo del 5 al 9, y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos podemos decir heme aquí? Por eso el tema de hoy dice: ¿quién irá? ¿Quién es el que va a ir? El que responde: heme aquí, Señor. Dice que a Isaías se le dice que el pueblo que le va a ir a predicar la palabra es un pueblo que no escucha, es un pueblo que no responde para bien, que no reacciona a la palabra. Isaías le dice: mira, le vas a hablar a ese pueblo, pero no va a entender. Ellos, tú vas a estar viendo, pero no van a escuchar la palabra. Hermanos, hay pueblo rebelde, hay pueblo difícil, pero nosotros tenemos que seguir predicando esta palabra. Nos encontramos en situaciones difíciles, pero seguimos creyendo que Dios va a seguir estando con nosotros. Y llegamos al Nuevo Testamento. En el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos al apóstol Pablo, que se ha encontrado con el Señor. Él persigue a la iglesia y Dios le habla a un hombre. En el capítulo 9 y específicamente en el versículo 10, entra en Damasco después de la revelación. Y dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dice en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Había un discípulo, alguien que había sido entrenado y capacitado para aprender a escuchar la voz de Dios. Hay momentos en nuestras vidas que Dios va a hablar por la naturaleza, Dios va a hablar por la palabra, Dios va a hablar, hermanos, usando a personas, pero hay momentos que va a usar al Espíritu Santo para hablarte a tu corazón, a nuestras vidas. El Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas y nos va a decir: haz esto, y va a parecer locura para las personas, pero para Dios es la obediencia más grande la que hace que el nombre del Señor sea glorificado. Ananías puso excusas: Señor, mire ese hombre, yo he escuchado que mete presos a los cristianos, y no vaya a ser que, dice el Señor: Ananías, ya está convertido. Ananías, no temas, porque lo he escogido para que sea mi mensajero, y le voy a enseñar cómo tiene que sufrir, y lo voy a llevar a las naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros vemos a Pablo, vemos al gran apóstol Pablo, pero dejamos de ver a quienes Dios usó para que llegara a ser el gran apóstol Pablo. A veces nosotros vemos a la persona que está al frente, pero no sabemos quién es el que le ha ayudado para que pueda llegar hasta ahí donde está. ¿Qué hubiera pasado si Ananías dice: no, pues Señor, mira, yo mejor no, búscate otro? Dios siempre iba a buscar otro para hacer lo que tenía que hacer, pero la bendición se lo hubiera perdido a Ananías. Pero Ananías fue obediente. Ananías creyó y fue y obedeció. Y dice que Ananías, verso 13, le dice: Señor, he oído de él, he oído cómo agarra a los hombres, él tiene autoridad de los principales. Verso 14, el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, obedeció. Y aquí lo que veo yo es a Ananías y su ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Ananías? La oración por Saulo, la oración por los necesitados, la intercesión. Aunque muchas veces a nosotros no se nos reconozca por la intercesión, por la oración que hacemos, Jehová de los ejércitos está atento a quien hace su santa y perfecta voluntad. ¿Qué hizo Ananías? Obedeció y se convirtió en aquel hombre el cual oró por Saulo de Tarso. Qué importante es la oración. Tenemos esta semana, la primera semana del mes de febrero completita, la tenemos para orar, para ayunar, para buscar el rostro del Señor. Iglesia, ¿hasta cuándo va a pasar otro año? ¿Hasta cuándo nos vamos a meter en la cabeza que la oración tiene poder?
¿Hasta cuándo nosotros vamos a darnos cuenta que tienes que hacer algo? Pasa un año, pasa otro año, pasa un mes, pasa otro mes y no te involucras. Algo está pasando en tu vida. No es que no lo quieras hacer, estás atado a algo que no puedes hacerlo. Vamos, en este día desata tu bendición en tu vida y únete a los que oramos. Únete a los que oramos. Aunque muchos por ahí, hermanos, dicen, no, es que solamente los mismos hermanos, pues son los que están todo el tiempo. Y yo veo el compromiso. Y de vez en cuando vienen algunos y yo veo que vienen un día y digo, no, pues solo un día, no, que aunque sea dos, vengan. ¿Verdad? Así es que si usted viene un día, no se preocupe, pero si viene el segundo, ya alístese, tráigase una porción bíblica y véngase listo para orar media hora. Alaba. Ay, hermano, pero algunos en la casa están acostados, dándose vuelta con la colcha y oyendo que estamos orando, desgalillándonos, orando, y aquel está ahí. Ay, qué bonito, están orando en el templo, gloria a Dios. Qué bárbaro. Jehová lo perdone, aleluya. Pero si usted está en el trabajo y dice, ¿cómo quisiera estar ahí yo? El Señor conoce su corazón. Por lo menos envíenos un texto. Si está en el Facebook, por lo menos envíelo a la iglesia, mande un texto y diga, aquí estoy vivo, estoy trabajando, pero estoy unido en oración. Porque los del Facebook no se ven, no se oyen, pero los del YouTube sí. Así que pues haga algo por nosotros también, para que se mire. Hay una listota, mire, de unos 500 hermanos orando. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Así que, hermano, haciendo un resumen de esta introducción del mensaje, Moisés aceptó su misión, Samuel aceptó su llamado, Aitot y su familia pagaron con su vida el ser fieles al Señor. Isaías, en su llamado, se le dice que va a tener un pueblo que lo va a escuchar, pero no va a obedecer. O sea, el llamado de Isaías ya estaba marcado. Ananías se convierte en su ministerio de intercesión. Démosle importancia al ministerio de la intercesión. Todo es importante, todo es útil dentro del cuerpo del Señor. Vamos a nuestros temas de hoy. Primer tema. Lo que hemos leído en Romanos dice, ¿quién irá? Entonces, para ir necesitamos que haya una puerta de acceso para que escuchen la voz de Dios. Entonces, una puerta que Dios abre para que el nombre de Jesucristo sea predicado. Y esto es lo que hemos leído en el libro de Romanos, capítulo 10. El evangelio tiene una aplicación universal, va por todas partes y demanda integridad, que el evangelio sea predicado. ¿Cómo debemos de predicarlo? Estamos en el mes misionero. La predicación misionera brinda la oportunidad de escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a través de los predicadores. El nombre de Jesús, la predicación llevará la oportunidad de una puerta abierta a las personas que no conocen de Cristo el Señor. La predicación de la palabra es la que nos abre esa puerta. Por eso los versos que hemos leído dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es una puerta de bendición que Dios abre en el corazón de los que no conocen de Jesús. La iglesia tiene que aprovechar la oportunidad. Por eso he puesto en la introducción estos personajes que dijeron, heme aquí. Yo también tengo que decir, heme aquí. No porque lo dije hace 42, 43 años. No, hoy una vez más yo tengo que volver a decir, heme aquí, Señor. Heme aquí, háblame, Señor, háblame. Yo quiero obedecer tu palabra. No porque lo hice hace 40, hace 50 años. No tengo que volver. Cada día yo tengo que ratificar mi llamado con el Señor.
Cada mañana yo tengo que decirle: Señor, gracias porque puedo predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo anunciar tu palabra. Esto no caduca, esto no se termina, esto se va con nosotros hasta la tumba, hasta el último día de nuestra vida. Pero tenemos que entender, hermanos, que hoy debemos de decir todos: heme aquí, Señor. ¿Cuántos pueden decir conmigo: heme aquí, Señor? Los que me están viendo, los que están a la distancia, diga conmigo: heme aquí, Señor. Heme aquí. Eso quiere decir: habla, Señor, que tu siervo oye, yo iré. En la vida cotidiana normalmente las personas tienden a dar oportunidades para las decisiones de la vida, en cualquier área de la vida. Pero una de las decisiones más importantes de la vida del ser humano es recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Y sabe quién tiene el mensaje? La iglesia, el creyente, el nacido de nuevo, el que ha visto la mano de Dios, el que ha sabido que Dios escucha la oración, el que ha sabido que la palabra que tenemos es palabra confiable. Tenemos, dice esta palabra, la más poderosa, la más grande que usted pueda ver, es la palabra del Señor. Los hombres han querido detenerla, cambiarla, pisotearla, quemarla, pero no es de hombre, esto es de Dios. La quieren eliminar, no podrán, porque viene del cielo. Es una palabra viva que cobra vida en nuestros corazones, cobra vida. Hechos capítulo 4, versículo 11. ¿Cuál es el mensaje? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Cualquier puerta que se abra en nuestro caminar, debemos hacerlo. Debemos retomar el llamado del Señor. Debemos retomar el llamado para predicar la palabra, ir y predicar el evangelio. Cualquier puerta que Dios que abra, sea la oportunidad que Dios nos da para predicar el evangelio. En los hogares, en la familia, en la calle, en el barrio, en la casa, donde quiera que el Señor nos lleve, hagámoslo para la gloria del Señor. Me da mucho gozo, hermano, decirle que ya se está trabajando en los grupos de hogares, en los proyectos de las escuelas bíblicas de extensión. Ya se está trabajando en el material, enseñanza, porque es un trabajo de compromiso, que hay que hacerlo con tiempo, que hay que hacerlo para la gloria del Señor. No vamos a esperar estar en el último mes para hacerlo. Tenemos que hacerlo con, hermanos, con dedicación, con excelencia, con el poder del Espíritu del Señor. Porque nuestro anhelo es sembrar esta palabra en la generación nueva, los niños que escuchen la palabra del Señor. Salir de estas cuatro paredes, que entendamos, hermanos, que somos bendecidos con el mensaje que tenemos, pero no podemos quedarnos con él nosotros escuchando el mensaje que hemos escuchado. Así que vamos al segundo punto de esta noche. Vamos a ver la oportunidad que da el evangelio de creer en Jesús. San Juan capítulo 1 y versículo 11. Dice la palabra: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fíjense lo que dice la palabra: a lo suyo, a lo de él, al mensaje, a la salvación, al evangelio de salvación y vida eterna. Vino a los suyos, vino a lo suyo, pero los suyos, o sea, los de su nacionalidad, los de su tierra, no le creyeron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, y a los que creen en su nombre, hay uno aquí que cree en el Señor, le ha dado la potestad o el acceso de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo primero que tenemos es una puerta que Dios abre para que el evangelio se predique. Segundo, es una oportunidad de creer. El evangelio da una oportunidad de creer a las personas para que tengan el acceso a Jesús. Es la predicación misionera la que ofrece esa oportunidad para que las personas crean en Cristo y entren a una nueva relación con Dios a través de la vida de Jesucristo. Va a beneficiar la vida de la persona.
Yo veo cómo Dios beneficia la vida de la persona que abre la puerta de su corazón, pero veo también cómo la familia también es bendecida y restaurada. Dios va restaurando. Los hermanos en las reuniones familiares lo ven. Llegamos a una reunión, una familia, donde en realidad ni uno cree en el Señor, pero de repente comenzamos a oír que alguien creyó en Jesús en aquella casa, y que después la esposa, y que después los hijos, y que después la familia. Ese es el poder del Evangelio de Jesucristo. Hace unos días se comenzó una reunión nueva aquí cerquita, por la Beta y la calle May, aquí en la ciudad aquí de Orange. Un hermano había venido una vez, había venido otra vez, y no hallábamos qué líder, quién comenzar. Y dice: yo he venido, pero yo quiero que el mensaje lo lleven a mi casa. Y él es el primero que creyó en el Señor. Y dice: estoy siendo bendecido porque mi casa ahora está escuchando la palabra del Señor. Mi esposa está escuchando la palabra. Mis hijos no han creído, pero están escuchando la palabra. Ese padre de familia, lo que él ha sufrido, lo que él ha caminado sobre la tierra y ha visto el dolor que ha tenido en su vida, no quiere que le pase a sus hijos, porque se dio cuenta que el Evangelio es poder de Dios. Entonces, hermanos, pero eso no es fácil. Eso no se crea, hermanos, que solamente por lo bonito que somos. Qué guapo, ¿verdad? Por la cremita que se echó y el moco de gorila que se pasó y el 7 machos que se echó. No. Tiene que estar Cristo en nuestros corazones. Tiene que haber pasión en nuestras vidas. Tiene que haber, hermanos, ese deseo que el nombre del Señor llegue a esa vida. Si llega a esa vida, llega a esa familia también. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, hermano, que ser agradecidos con el Señor. Haga una evaluación. ¿Quién creyó primero en su familia? ¿Quién creyó primero en el Señor en su familia? ¿Fue la esposa? ¿Fue el esposo? Ahora es toda su familia. Ahora la familia extendida, los hijos de sus hijos. ¿Quiénes creyeron en el Señor? ¿Cómo llegó el Evangelio a su familia? ¿Cómo llegó la palabra? No llegó así de un solo y todos, hermanos, ahí sus hermanos y sus hermanas y sus sobrinos creyeron. No, es progresivo el Evangelio. Todo es que haya una oportunidad. Todo es que una puerta se abra y el Evangelio entra y transforma. Yo doy gloria a Dios por eso, hermano. Ese, hermano, es el sentido de pertenencia con el reino de los cielos, que produce el perdón de nuestros pecados y nos quita de la condenación y nos pasa al reino de los cielos. Es ahí donde recibimos a Cristo, pasamos de muerte a vida y nosotros comenzamos a tener una nueva relación con el Señor. Mire lo que dice Marcos en el capítulo 10. A veces, hermano, nosotros creemos que todo es cuando llegue al cielo voy a ser bendecido. No, también aquí en la tierra Dios te quiere bendecir. Y yo recibo esta palabra esta noche. Yo la recibo en el nombre de Cristo el Señor. San Marcos capítulo 10 y versículo 29. Los discípulos están escuchando el sacrificio de dejar todo por el nombre del Señor. El que no deje casa, el que no deje madre, el que no deje padre, el que no deje bienes, dice el Señor, no es digno de mí. Los discípulos preguntan, verso 28, y dice Pedro: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Dice Pedro. El Señor está hablando de dejar todo por el Señor. Y Pedro dice: y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? El Señor responde, versículo 29. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba. ¿Cuántas veces? Ay, si usted cree que las llantas de su carro son muy caras para ir a la obra misionera, usted se pierde la bendición de 100 nuevas llantas que Dios le quiere dar para su carro. Si usted dice: ay, es que mi carro necesito tantos galones de gas, se pierde la multiplicación de 100 veces. Amén. Hermano, es que mi salud, la salud, usted quiere estar sano,
póngase en las manos del Señor y va a ver cómo Dios lo bendice. Nos enfermamos de no hacer nada, de no tener compromiso de reino, de estar solo vagando en la vida cristiana. Vague y vague y vague. Pero mire, no, sino 100 veces van a recibir ahora, dice el Señor. En este tiempo, no es que en el cielo Dios me va a bendecir. Dígalo, aquí Dios me quiere bendecir. Aquí diga, Dios me está bendiciendo. Yo veo la mano de Dios en muchos de ustedes. Los veo sanos, con eso es suficiente. Ahí Dios le multiplica y lo pone bien guapo. Mire, le quita todas esas mañas que tiene. Y su rostro se ve diferente. Aleluya. Mire, recibe 100 veces. Y dice el Señor, por si les queda duda, oiga bien lo que recibe. Todo aquel que ha dejado todo por causa de mí, por el evangelio, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué va a recibir? Casas. ¿Cuántos tienen 100 casas? Si yo me quedo sin casa y le digo que me dé dónde vivir ahí con usted, no me va a dar posada. Entonces tengo 100 casas aquí que Dios me ha bendecido. ¿O no? Dice que le va a dar 100 casas. Dice que le va a dar 100 hermanos. ¿Usted tiene 100 hermanos aquí? Esto es real, hermano. Esto es real. El Señor te multiplica y te bendice. ¿Y cuántos tienen 100 hermanas? 100 hermanas. Oiga, ¿qué más quiere? Ay, Dios, dicen unos, sí, con el que tengo suficiente. No. Pero mire qué comunidad más hermosa el Señor nos ha dado. Gente de diferentes nacionalidades, de diferentes idiosincrasias, diferentes culturas, pero un solo Cristo. Un solo Señor. Aleluya. Aleluya. Mire, hermano, ya se los he dicho, si con mi familia quisiéramos que nos pique las pulgas y nos queremos ir para cualquier parte del mundo donde está la iglesia de Dios Pentecostal, yo me puedo ir porque mi familia es la iglesia, son los hermanos, y donde llegue puedo estar con ellos, puedo compartir con ellos, es la iglesia de Cristo. Pero usted solo mira que usted solito dice, ay, yo aquí solo estoy. ¿Cuál solo? ¿Cuál sola? Cristo está con nosotros a través de los hermanos. A través de los hermanos, esos hermanos que se alegran al verlos. Y también hay otros hermanos que se enojan al verlos. Los que tienen más, los que tienen 4 o 5 hermanos sabrán que hay temporadas que se la pasan serio. Pero tarde o que temprano se reconcilian entre hermanos, ¿sí o no? Yo no tuve problema porque yo no tuve hermanos. Así que solito soy y solito me rasco y solito voy. Pero qué alegre que hoy los tengo a ustedes. Gracias, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. 100 veces va a recibir casas, hermanos, hermanas, 100 madres. ¿Cuántos tienen 100 madres aquí? Que puede ir a pedir un consejo, que puede ir a pedir oración. No solamente a la pastora, hay otras hermanas que también oran. Amén. En las reuniones familiares ahí tienen sus supervisores, sus coordinadores, sus líderes, gente que está ahí, hermanos, pendientes de usted. Como una madre, como un padre, como hijos. ¿Y cuántos tienen tierra? ¿Cuántos tienen 100 veces tierra? En el cuello, pero tiene tierra. 100 veces.
100 veces el Señor, hermano, mírelo con los ojos espirituales. ¿No entiende esta palabra? El Señor dice que va a dar aquí en la tierra 100 veces más. Por eso es que la gente no entiende. Dice, ¿cómo es posible? Dice que todos esos hermanos, dice, miren los carros, miren lo que tienen. Pues es la misericordia del Señor. Si no tenemos más, porque no tenemos espacio donde tenerlos. ¿Sí o no? Tuviéramos ahí para tener 10 carros. Mira, ahí tuviéramos los carros clásicos ahí. Y no es porque no tengamos, es porque el favor de Dios es grande, hermanos. Somos bendecidos. Diga, soy bendecido. Ay, Señor de la gloria, yo le doy gracias a Dios por su fidelidad. Así que yo comparto y declaro esta noche que Dios prospera a los que le aman. Declaro y digo en el nombre del Señor que Dios bendice al padre de familia, a la madre de familia que busca el rostro de Dios. Hermano, es una puerta de bendición la que Dios ha abierto a través del evangelio. Por eso el mensaje dice, ¿quién irá? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay nadie que les enseñe? ¿Cómo van a ir si no son enviados? Por eso tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Hoy alguien vino a nosotros y nos dijo, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te ha cuidado, Dios te ha bendecido. Hoy, este día, Dios volvió a ratificar el compromiso con nosotros y nos dio un día más de vida. Y nos bendijo este día. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Que no pase ni un día sin darle gracias a Dios. Y 2 Corintios capítulo 4 y versículo del 1 al 4, la Biblia me dice a mí que hay una misión urgente que cumplir. Y esa es esta, la de predicar la palabra. 2 Corintios 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuántos tienen este ministerio de Dios? Predicar esta palabra, anunciar este evangelio, compartir con otros la palabra. Es la bendición para nosotros. Alguien nos habló de Cristo, alguien nos bendijo con el evangelio de salvación. Nosotros creímos, abrimos la puerta de nuestro corazón y somos bendecidos. Pero no nos quedemos ahí, compartamos con otro. Este mes de febrero es el mes de las misiones. Este mes es de hablar, hermanos, de la necesidad de predicar este evangelio que hemos sido bendecidos. Y si alguien está aquí que no ha recibido a Cristo y no ha abierto la puerta de su corazón, hoy es el día, hágalo. Cambie su vida, cambie su estilo de vida y diga, soy bendecido al escuchar esta noche la palabra del Señor. Verso 2, antes bien, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay alguien que se opone y ese es Satanás. Hay alguien que detiene el mensaje. Hay alguien que no deja que esa puerta se abra. Pero somos nosotros a través de la oración que tenemos que hacerlo. Usted mira que hay personas que crecen y son bendecidos, hermanos, y como que van corriendo. Gloria a Dios, déjelos, tranquilo. Nosotros sigamos como hasta aquí el Señor nos ha bendecido. El Señor nos seguirá bendiciendo. El Señor ha sido bueno con nosotros. Su gracia ha sido grande y comprobado. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Estoy aquí hace 36 años diciéndole que el Cristo que adoramos es verdadero y poderoso. Yo he visto que muchos quieren correr y quieren ir rápido. Allá la prosperidad. No, la prosperidad es el crecimiento espiritual que Dios te da en tu vida.
aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, aprender a decir no a lo que no agrada el nombre del Señor. Así que el Dios de este siglo dice, ha cegado el entendimiento para que los que escuchan no crean. Que fue lo que se le dijo a Isaías: van a escuchar la palabra, pero son incrédulos, son duros de servir. La puerta se cierra cuando el corazón no está dispuesto a escuchar la voz de Dios. La iglesia de Jesucristo es la que tiene el mensaje, es responsable. Somos nosotros los encargados de predicar la palabra. Lo podemos hacer de diferentes maneras. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todos los mandamientos que ustedes han recibido, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es importante de que nosotros entendamos que el enemigo se va a oponer, pero somos nosotros los llamados a infundir aliento de vida, de salvación. Somos nosotros los llamados a, con la palabra que hemos recibido, entregar el mensaje para que la puerta del cielo se abra para todos aquellos que no han creído. Hay gente que lucha y lucha un año y lucha otro año y sigue, y la vida sigue igual, no cambia, porque el cambio no es que las personas van a cambiar, las que me rodean, no es que la iglesia va a cambiar. El que voy a cambiar soy yo. Yo soy el que tengo que cambiar. Soy yo el que tengo que decir: heme aquí, Señor. ¿Quién irá? ¿Quién dirá: heme aquí? Y si usted esta noche dice: heme aquí, señores, háblame, Señor. Yo quiero cambiar. Yo quiero que mi hogar, mi entorno, mi familia sea bendecida. Entonces soy yo el que tengo que escuchar la voz de Dios. Dios ha dado a sus hijos el privilegio, la responsabilidad de llevar esta palabra a todos aquellos que no conocen de Cristo. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a cada uno de nosotros por medio del Evangelio. En el nombre de Jesucristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Habrán muchos que se levantarán, y voy a concluir con esto: cómo el Evangelio llegó hasta nuestros días por el esfuerzo y el sacrificio de muchos que con su vida determinaron hacer la voluntad del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 2 cosas hay aquí importantes. Número 1, la ciudad de Jericó estaba amurallada por un muro que no dejaba penetrar a nadie. No había manera de cómo penetrar, y Dios destruyó aquellos muros. Otra cosa importante que se menciona en este pasaje: una mujer ramera, dice la palabra, que no creía, que no sabía, pero en el momento que se le dio la oportunidad, que la puerta se abre, abrió su corazón. No importa quiénes somos, qué hacemos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, Dios te da una oportunidad a todos. A todos. Dios nos da una oportunidad. Sea el asesino más miserable que haya sobre la tierra, sea la persona más mala que haya sobre la tierra, Dios te da una oportunidad, una puerta para que se abra, y te da la oportunidad del acceso para que recibas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Esta noche puede ser la noche de la oportunidad del que me está escuchando, del que me está escuchando tanto aquí en el templo como los que están a la distancia. Esta noche puede ser la oportunidad para tu vida, para que puedas decir: heme aquí, háblame a mí, Señor. Heme aquí, Señor, yo necesito de ti, necesito de tu favor y tu misericordia. ¿Qué pasó con estas personas? 2, los muros cayeron, aquella mujer fue salva, no importando su vida, de qué vivía o qué hacía, la misericordia de Dios la alcanzó, y está aquí en la palabra para hacernos saber que Dios no tiene personas predilectas o escogidas.
El mensaje es para todo, y todo aquel que dice yo quiero creer en Jesús, Jesús te da la oportunidad. Y por último, versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor, porque el tiempo me faltaría para hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquellos sufrieron, aquellos se movieron por la fe, aquellos pudieron ser justificados, pero el Señor dice que no les entregó, porque también a nosotros nos entregó la oportunidad de alcanzar la salvación, que es a través de Jesucristo el Señor. Así que somos bendecidos porque el Señor, nuestro Creador, tuvo misericordia de nosotros y nos dio la oportunidad a través de los predicadores, los pastores, y hoy nos da la oportunidad de que nosotros seamos los portadores de buenas nuevas. ¿Quién se quiere levantar esta noche y decir: heme aquí, Señor? ¿Estás dispuesto? Concluyo. ¿Estás dispuesto a ser enviado como un embajador de Dios para anunciarle a la gente la reconciliación en Dios? Podemos decir esta noche: heme aquí, Señor, envíame a mí. Padre, gracias. He predicado tu palabra, Señor. Esta palabra es viva y es poderosa. Esta palabra no vuelve vacía sin antes cumplir el propósito por el cual es enviada. Si hay alguien aquí esta noche que ha escuchado esta palabra, si hay alguien a la distancia que ha escuchado la palabra y ha creído en ti esta noche, transforma su vida, transforma su corazón, transforma su alma. Oremos al Señor juntos. Diga conmigo: Señor Jesús, en este día reafirmo mi compromiso contigo. Quiero seguir instruyendo las generaciones. Quiero seguir hablando tu palabra. Dígalo fuerte: quiero seguir anunciando este evangelio. Quiero seguir diciéndole a las personas que hay esperanza en tu nombre. Quiero experimentar esta palabra de bendición en mi vida. Dígaselo, dígaselo. Quiero verlo 100 veces más de lo que he dejado para servirte, que tú me vas a bendecir. Vamos, dígaselo, dígaselo. Hable con Dios esta noche. Hable con Dios. Quizá no lo ha recibido porque no lo ha pedido. Algo que usted haya dejado, dice la palabra que te lo va a devolver 100 veces más. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero si no has dejado nada, nada te va a devolver. Tienes que dejar las cosas de la tierra por el reino de los cielos. Debes de dejarlo todo por Cristo. Dios, aleluya. Heme aquí, Señor, háblanos. Heme aquí, Señor, enséñanos. Heme aquí, Señor, guíanos. Heme aquí, Señor, yo quiero oír, yo quiero hacer. Tu palabra dice: ¿quién irá? ¿Quién va a ir a predicar? ¿Quién les va a enseñar? ¿Cómo van a creer si no hay nadie quien les predique?
Señor, levanta tu iglesia para este tiempo. Levanta a los predicadores, la nueva generación de este tiempo. Levanta a la nueva generación de pastores, de predicadores, maestros, evangelistas, jóvenes, varones y señoritas comprometidos contigo, Señor. Basta ya de perder nuestro tiempo. Basta ya, Dios mío, de pasar solamente un tiempo en el templo, Señor, en la casa de oración. Haz que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Haz, Señor, que tu gloria sea. Si hay alguien esta noche que quiere abrir la puerta de su corazón, deme la oportunidad de orar por usted.